Okay, guys, so welcome to the class of this week. So for this class we are going to study the simple past tense. Entonces, bienvenidos Daniela y demás estudiantes de la clase de esta semana. En esta semana estamos estudiando las unidades 3 y 4. En estas unidades estaremos mirando las reglas para el pasado. Okay, so we are going to start with a story. Yeah, we are going to talk about the Simpsons holidays. Yeah, so Daniela, we are going to read the following sentence. Going to read the following sentences. Yeah, and at the end we are going to talk about the story, right? Entonces vamos a ir leyendo la siguiente historia sobre las vacaciones de los Simpsons, ¿listo? Al final de la historia, Daniela y demás estudiantes, pues vamos a hablar sobre pues sobre la historia que leímos, ¿ok? So let's start with the first part of the story. So it says, vamos a ir leyendo, Daniela, vamos a poner mucha atención a la pronunciación de las palabras, right? So we have, last summer, Bart and Lisa helped their dad to plan their holidays, okay? Entonces, el verano pasado, Bart y Lisa ayudaron a su papá a planear sus vacaciones. They decided to go to the beach. Homer drove their red car to the south. Ellos decidieron viajar o ir a la playa. Homero condujo su carro rojo hacia el sur. Okay, so we are going to pay attention to the words that are in color. Okay, entonces vamos a prestar mucha atención a todas las palabritas que aparecen con colores. ¿Listo? So let's continue. So at the beach, Bart surfed a big wave and Maggie made a beautiful sandcastle. En la playa, Bart surfió una gran ola y Maggie hizo un castillo de arena muy bonito. Okay, so we have a crab. Yeah, a crab bit Homer's nose and Lisa threw a bucket of water on Bart's back. Okay, entonces un cangrejo mordió la nariz o picó la nariz de Homero y Lisa tiró un balde de agua en la espalda de Bart. Bart and his sisters had fun dancing on the sand. They wore clothes made of green leaves. Bart y sus hermanas se divirtieron, had fun, dancing on the sand, bailando en la arena. They wore, ellos usaron o vistieron ropa hechas con hojas verdes. At night, Homer and Marge went to the disco and they danced to Latin music. En la noche, Homero y Marge fueron a la discoteca y bailaron música latina. A few days later, they went to the mountains and it was hot, so they had a bath in a small lake. Unos días después, ellos fueron a las montañas y hacía mucho calor, así que ellos se bañaron o tomaron un baño en un pequeño lago. Okay, so let's continue taking into account the words that we have here, yeah, in color yellow. So after that, Lisa rode her bike and Bart went skating. Después de esto, Lisa montó su bicicleta y Bart fue a patinar. Okay. The next day, Homer went fishing. El día siguiente, Homero fue a pescar. Went fishing. Yeah. As he was hungry, he ate a donut. Como él tenía hambre, comió una dona. Okay. Marge and the girls picked some beautiful flowers. Okay. So Marge, las chicas y las niñas recogieron, picked some beautiful flowers, algunas flores muy bonitas. Okay. And finally, they went back home happily. Y finalmente ellos regresaron a casa muy contentos. Okay, Daniela.
So now, here we have some words, yeah? We have some actions, so some things that this family did on their last vacations. Aquí estamos hablando de qué? De actividades que esta familia hizo en sus vacaciones, okay? Daniela, I have some questions for you. I want to see if you remember the story, okay? Te voy a hacer algunas preguntas sobre la historia que acabamos de leer, ¿listo? Y tú me las vas a responder. Vamos a ver si te acuerdas qué fue lo que hicieron los Simpson en sus vacaciones. ¿Listo? Ok, Daniela, listo. Vamos a tratar de utilizar nuestro micrófono. ¿Vale? Ok, Daniela, the first question is, where did the Simpsons go? ¿A dónde fueron los Simpsons? Where did they go? The vacation. Can you repeat, please? The vacation last summer. No recuerdo. Okay, so they remember. So they decided to go to the beach. Okay, so they went to the beach. Ellos fueron a la playa. Okay, so Daniela, tell me, what did the children do in the beach? ¿Qué hicieron los niños en la playa? Do you remember? What did Lisa, Maggie, and Bart did in the beach? ¿Listo? ¿Recuerdas algunas actividades que hayan hecho los niños? They eh, they Profe, tiene que ser en inglés. Of course. Um, and Como te acuerdes, Daniela, ¿listo? Puede ser solo el verbo. For example, what did Bart do? ¿Qué hizo Bart? I remember Maggie um Castle. Okay, so Maggie made a sandcastle. Okay, entonces Bart surfed in the beach. Ajá, so Bart surfed. Lisa. And Lisa, do you remember what did she did? What she did? Okay, I will help you, Daniela. Te voy a ayudar. Okay, so Three boxes of white and Bart. that's right. So Lisa was playing with water. Ella estaba jugando con agua. Okay, well done. Listo. Here we have some, we are describing something that happened, yeah, a long time ago. Yeah, so in this case the verbs are in past. Aquí estamos describiendo, ¿cierto? Algo que pasó hace rato, ¿cierto? Las vacaciones pasadas de los Sims, lo que hicieron en las últimas vacaciones, ¿cierto? Vamos a prestar aquí atención a estos verbos, Daniela y chicos. Tenemos they decided,
¿ok? Ten en cuenta todos esos verbos que están en rojo. Si quieres, los vas a ir anotando, porque te va a hacer una pregunta al final. They decided to go to the beach. Ellos decidieron, ¿cierto? Homer drove, ¿sí? Homero condujo, manejó, ¿sí? El carro hacia el sur. Okay. Homer drove the red car to the south. Okay. Vamos a recordar lo que hicieron los demás. Bart surfed a big wave and Maggie made a beautiful sandcastle. ¿Listo? En pasado los verbos cambian, ¿sí? Entonces cuando yo paso los verbos a pasado, vamos a encontrar dos tipos de verbos, ¿cierto, Daniela? ¿Ves acá que hay dos? Los que están en rojo terminan en que, mira, tenemos they decided to go to the beach y Bart surfed. ¿En qué terminan esos verbos, Daniela? En ed. Muy bien. So we have a group of verbs that when we use them in past, yeah, you have to add ed at the end. Yeah, so they are called regular verbs. En pasado, o cuando pasamos los verbos en pasado, hay algunos verbos que se les agrega ed. But there are other verbs like, for example, drove and the verb, or the verb drive, and the verb make, yeah, that change in past. Hay algunos verbos como el verbo drive, manejar, y el verbo make, hacer, que cambian en pasado, ¿ok? Esos verbos que cambian se llaman verbos irregulares. ¿Listo? Entonces vamos a estudiar un poquito cómo los verbos cambian en pasado. ¿Listo? Entonces, we are going to talk about the regular verbs. I said that we form the past simple of regular verbs by adding the suffix ed to the infinitive. Entonces, hay algunos verbos, ¿cierto?, que agregándoles ed al final ya pasan a pasado. ¿Como cuáles? Por ejemplo, the verb decide, como el verbo decidir, ¿sí?, que al que veamos en la historia. The Simpsons family decided to go to the beach. ¿Sí? La familia Simpson decidió ir a la playa. ¿Listo? Hay muchos que se les agrega el ed, como el verbo work, trabajar, como el verbo study, como el verbo play, como el verbo dance, que son regulares, que entonces cuando los paso a pasado les voy a agregar ed. ¿Listo? Al final. Para agregar ese ed, tenemos una reglita, ¿cierto? Hay varias reglitas. La primera, como les dije, vamos a corregir el verbo y le vamos a agregar ed al final. We are going to add ed to the verb. For example, the verb want, ¿ya? So, the past of want is wanted. El verbo want, que es el verbo querer, ¿listo? Entonces, quiero pasar ese verbo pasado, le voy a agregar ed. ¿Listo? Otro ejemplo, the verb like, ¿ya? So, we have like, liked, ¿ok? Entonces, el verbo like también es verbo regular, de los que le agrego ed al final. Entonces, lo que hago es, ya tienen la E, le voy a agregar la D. The verb play, so you do the same. You have to add ed at the end of the verb, ¿ya? Entonces, antes, con el verbo play pasa lo mismo. Le vamos a agregar ed para pasarlo a pasado, ¿cierto? Entonces tenemos wanted, liked, played, ¿ok? Any question hasta aquí? ¿Alguna pregunta, Daniela? Is it clear? Entonces, tenemos un grupo de verbos llamados regulares, ¿listo? Y a esos les vamos a agregar ed. Ya estamos conociendo cuáles son esos. ¿Listo? ¿Sí está claro? Sí, señora. Okay. So, next. When the verb ends in E, so you just have to add the letter D, ¿ok? Si tenemos un verbito que termine en E, por ejemplo, arrive, el verbo arrive, lo único que hacemos que es agregarle una D y ya se pasa a pasado. Arrive es regular. Entonces, arrived. Okay. Another verb, another example. So we have hate, hated. Tenemos el verbo hate, odiar. Este ya tiene la E, entonces no hay necesidad de agregarle otra E, sino solo le agrego la D. Love, loved, lo mismo. Entonces, love termina en E, le agrego solo la D. Okay. When a verb ends in the letter Y, yeah, and before that Y we have a consonant, we have to change the Y by an I, yeah, and add ed. Cuando tenemos un verbo que termine en Y y antes de esa Y hay una consonante, esa Y la vamos a cambiar por una I normal, una I latina, ¿cierto? Y agregamos ed. Por ejemplo, try, el verbo intentar.
¿ok? Entonces, ven, termina en Y y antes de esa Y hay una consonante, en este caso la R. Entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la Y por la I latina, ¿ok? Y vamos a agregar el ED. So, try, tried, ¿ok? When we have verbs with one syllable, and that syllable is consonant, vowel, consonant, we have to double the last consonant and add ed. Hay algunos verbos, ¿sí? Que hay que duplicarles la última letra, ¿listo? Como el verbo plan, ¿sí? La P y la L en este caso contarían como una sola consonante, ¿cierto? Luego sigue una vocal que es la A y luego sigue otra consonante que es la N. Cuando los verbos cumplen estas reglas, duplicamos la última letra y agregamos et, ¿sí? Como plant, ¿sí? Planear, pasado de plan, planned. Stop, es exactamente lo mismo. Okay, so for stop, so you have to double the last letter, in this case P, and add ed. Stop es la misma, cumple la misma regla. La S y la T cuentan como una sola consonante, ¿cierto? Luego sigue una vocal y termina con otra consonante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Duplicamos la última letra, ¿listo? Y agregamos ed, right? So these are the rules for the regular verbs, yeah? They are spelling rules for the regular verbs, yeah? Entonces, esas son algunas reglas para los reglas de escritura o de ortografía para los verbos regulares, ¿listo? Daniela, hasta aquí vamos claro. Esto ya lo comenzaste a estudiar. Esto lo estamos estudiando tanto en la unidad 2 como en la unidad 3, 4. ¿Listo? ¿Alguna duda? Si está claro. Do you have any question? No, está claro. Right. Now, let's talk about the pronunciation of these verbs, yeah? So you can't pronounce these verbs as you write them, right? Entonces no podemos pronunciar los verbos regulares así como se escriben, es decir, yo no voy a decir like it, pledge it, arrive it, hate it, no, eso no se pronuncia así. Según como terminen la última letra del verbo, pues van a haber unas reglas de pronunciación. Se las vamos a explicar el día de hoy aquí en la clase, pero también les voy a subir una infografía en la sección de noticias para que lo recuerden. ¿Listo? Entonces, we are going to pronounce T when the verb ends in a consonant, a voiceless consonant like P, K, S, H, I, and S. For example, entonces cuando tenemos, ¿sí? Un verbo que termina en la P, en la K, en la S, en la F o en la H, ese verbo, o sea, esa ED no se pronuncia como se escribe, sino va a sonar como una T. Entonces, like, ¿sí? En pasado voy a pronunciar liked, ¿listo? Esa ED va a sonar como una T. Another example. Otro ejemplo, watch, el verbo ver, ¿cierto? Entonces, esa ED va a sonar como una T. Vamos a tratar de pronunciar en casa también. Watched, right? ¿Listo? Stop, ¿ok? Stop termina en una P, ¿cierto? Entonces, para pronunciar ese verbo en pasado, vamos a reemplazar esa ED por el sonido de la T. Stopped, right? We are going to pronounce the when the verb ends in the following letters. So we have B, G, L, M, N, R, V, W, Y, R, Z. ¿Okay? Entonces, cuando el verbo termina en alguna de estas otras letras, en la B, la G, la L, la M, la N, la R, la V, la W, la Y y la Z, ese S del pasado va a sonar como una D, como una D, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los verbos play, ¿sí? El verbo play termina en Y, ¿sí? Entonces no va a decir pledged, ¿sí? Porque a veces es un error que cometemos, sino played, ¿sí? Play y le agrego el sonido de la D. Vamos a tratar de repetir en casa, Daniela, and everybody at home, ¿ok? Played. ¿Ya? Love is the same case. Love es el mismo caso. Loved, ¿ok? Entonces, love, pronuncio el verbo como lo pronuncio común y corriente y le agrego la D. ¿Listo? Loved. ¿Listo? Termina en V. Answer, el verbo responder, answer, ¿ya? Y you see, the verb ends in a R. Como vemos, el verbo termina en una R,
Entonces ese ed va a sonar también como una d. Ya, answered. Okay, answered. Yeah, so let's practice the pronunciation of those words. Now, and finally, when the verb ends in T or D, the ED sounds like it. Entonces, finalmente, cuando el verbo termina en una T o en una D, ese ED del pasado va a sonar como it. Por ejemplo, el verbo want. ¿Sí? Wanted. Decided. Como lo vimos en la lectura. Right? So, Daniela, do you have any question? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señora, pero sí creo que va a fallar en esto. No, la idea no es difícil. Daniela, no es difícil. Digamos que en cuanto a la pronunciación, es solo aprenderse, digamos, las tres reglitas, los tres sonidos, el de la T, el de la D y la ID de los verbos regulares. ¿Listo? Reconocer qué verbos son regulares y qué verbos no. Hay una clave que ya te voy a decir cuál es. ¿Sí? En este sí, digamos que tenemos que utilizar bastante la memoria. ¿Cuál es la clave? La clave son los verbos irregulares. Okay? The irregular verbs. Yeah, so as I told you, they are verbs that change their spelling in past. Los verbos irregulares son verbos que al pasarlos a pasado cambian totalmente, es decir, no llevan ese de que veíamos anteriormente con los otros verbos. Un ejemplo que ya estudiamos en las primeras dos unidades fue was y were, ¿cierto? Que es el pasado del verbo be, que es ser o estar. Otro ejemplo que vimos en la historia, por ejemplo, fue el verbo eat, verbo comer. El pasado del verbo eat es ate. ¿Sí? Si es que cambia totalmente. Entonces, por ejemplo, as Homer was hungry, he ate a donut. Como Homero estaba hambriento, él se comió una dona. Durante la historia vimos muchos verbos de estos que cambiaron, ¿cierto? Vamos a tratar de recordar algunos. Por ejemplo, went. Went es el pasado de go, del verbo ir. Okay. No, this is regular. So we have this an example. We have again the verb go. Now, so we have wrote. ¿Sí? El verbo wrote. Lisa wrote. ¿Sí? Wrote is the past of write. ¿Sí? Wrote es el pasado de write, de montar. Entonces, ¿ven qué cambia? Otro ejemplo que tenemos aquí, had, es el pasado del verbo have, del verbo tener. Entonces también son irregulares. Entonces, ¿cuál es la clave, Daniela y chicos? ¿Cómo sé cuando un verbo cambia totalmente o cuando tengo que poner el ed en el verbo? Ahí lo único que tenemos que hacer es aprendernos la lista de estos verbos irregulares, como went, was o had, ¿sí? Y los verbos que no aparezcan en esa lista vienen siendo verbos regulares, los que les agrego ed. ¿Sí? O sea, es como la clave. Solo me tengo que aprender los verbos irregulares y por descarte, verbo que no esté en ese grupo, por ejemplo, sería un verbo regular. ¿Listo? Pero básicamente, siempre que hablemos en pasado, ¿sí? O que usemos los verbos en pasado, los verbos tienen que cambiar. ¿Listo? Sea que les agreguemos ed al final, ¿sí? Que sea un verbo regular, o corresponda a un verbo irregular que cambie totalmente como estos. ¿Qué dónde los encuentro? ¿Cómo los reconozco? En la sección de noticias yo colgué una lista de verbos irregulares que pueden ir estudiando. También en la sección de gramática, en la parte de pasado simple, hay una sección de verbos irregulares. Ahí ustedes encuentran el listado que también lo pueden descargar o lo pueden copiar a sus equipos de los verbos irregulares. ¿Listo? ¿Sí está claro, Daniela? Sí, señora. Listo. So let's practice. We're gonna do a game. Vamos a hacer un juego, Daniela. Digamos, ya sé que de pronto has visto estos verbos anteriormente. ¿Listo? So we are going to do we are going to play a game. Vamos a jugar un juego in which we have to practice the irregular verbs. Vamos a practicar o vamos a tratar de recordar los verbos irregulares. ¿Ok? Si hay alguno que no te acuerdes, vale, no importa. Eso yo te voy ayudando. Los demás estudiantes que están escuchando la grabación también van a tratar de hacer el ejercicio en casa. Okay? So let's start with the game. So, Daniela, this is a race. Okay? Es una carrera. ¿Vale? You're gonna choose one of these cars. Tú vas a escoger uno de estos carritos. Okay? Vamos a ir avanzando. Vamos a tratar de llegar a la meta. ¿Sí?
respondiendo pues unas preguntas sobre los verbos irregulares. Cada vez que tú respondas una correctamente, el carrito va a ir avanzando, okay? So this is a race and you're gonna choose one of these cards, Daniela, right? Then you have to answer some questions related to irregular verbs. As I told you, you have to remember them, right? And try to use them. When your answer is right, or if you give a right answer, the car is moves, right, until the finish line. Okay, so you will win if your car arrives to that place. Okay, so tratar de hacer una carrera, entonces vas a escoger un color de estos, un carrito, yellow, blue, orange, green o red. Daniela, vamos a escoger un carrito. Green. Green, listo. Entonces, vamos a ir avanzando con el carrito. Entonces, para que el carrito llegue a la línea de la meta, ¿listo? Vamos a ir recordando los verbos irregulares, ¿listo? Si tu respuesta está correcta, el carrito se va a ir avanzando hasta que llegues. ¿Ok? So, let's start with the first. No, wait a moment. Wait a moment. Espérame un tantico. Se me dañó el juego. So you say green. Sorry. Okay, so the first one, Daniela. So what is the past simple form of sing? ¿Cuál sería el pasado de sing? ¿Lo recuerdas? Rápido. Do you remember the past of this verb? Singer, agregarle de. Okay. No, Daniela, este verbo es irregular, ¿listo? El verbo cantar, el verbo sing, ¿listo? No le agregamos ed, sino que el pasado es sang, ¿ok? Vamos a practicar la pronunciación sang. Sang. Entonces ve anotando todos esos verbos irregulares. Entonces pasado de sing es sang. Okay. Wait a moment. Okay, second question. The past of the verb do. Pasado del verbo do, Daniela. Do you remember? When? No. Okay, you say went. Sí, but the answer is did. El pasado de do, did. Okay. ¿Listo? Vamos a practicar la pronunciación, Daniela. Did. So listen and repeat, please. Did. Did. Muy bien. Entonces tenemos el verbo hacer, el verbo do. Pasado, did. Ve anotando todos esos verbos porque los vamos a usar después. Next. What is the past form of drive? Pasado de drive. Lo vimos en la lectura de Los Simpsons. Drove. Drove. Well done. Muy bien, Daniela. Drove. Okay. So, the past of this verb is drove. Conducir. Sí, pasado de conducir, pasado de drive. Drove. Muy bien, Daniela. So, what is the past form of eat? También lo vimos en la lectura. Pasado de eat. Eat. Ate. Bueno, la de primera. Señor, can you repeat? ¿Puedes repetir, Daniela? What is the past form of eat? ¿Cuál es el pasado de eat? Ate. Muy bien, Daniela. So, now, so be careful with the pronunciation. Now, so, excellent, that is ate. Okay? Eat, ate. Perfect. And the last question to go to the finish line. What is the past form of begin? Began. Began. That is easy, yes. Muy bien, Daniela. Began, okay? Pasado de begin, began. Okay? Pasado de empezar. Recuerda qué significa este verbo. So we have begin, began.
Okay, you see, so for this type of tense, yeah, so we need to practice in the verbs, that's all, okay. Para este tipo de tiempo, para el pasado, solo necesitamos es practicar los verbos, okay. So let's do another game. Vamos a hacer otro juego, okay. So we have here a board game, yeah. I'm going to spin the wheel, and then in the board, yeah, we are going to move the spaces according to the number that we choose in the spin wheel, right? Here we have some verbs, so you have to say the past form of each verb, and we have some other squares in the board, yeah, that will ask you to move ahead or move backwards, right? Entonces, este es un juego como haz de cuenta, es un juego como un juego de mesa, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una ruedita que vamos a ir girando, tú vas a avanzar según pues el número que nos salga, ¿sí? Y tenemos unos verbos, entonces donde quedes vas a decirme el pasado de ese verbo, ¿listo? Aquí también van a entrar los verbos regulares, esos que le ponemos ed, ¿listo? Y también tenemos algunas cajitas, ¿sí? Con algunas penitencias, como que tenemos que avanzar o retrocedernos. ¿Listo, Daniela? ¿Sí está claro? Yes. Okay, 6. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, Daniela, the past form of the verb learn. Pasado de learn, aprender. ¿Cuál es? Learned. Excelente, Daniela. So, that is a regular verb. Ese es un verbo regular. Acuérdate de la pronunciación de los verbos. ¿Listo? Acuérdate de la pronunciación de los verbos. Vamos a recordarlos. Acuérdate que learn termina en una N, ¿cierto? Entonces, como termina en una N, ese ED lo vamos a pronunciar como una D. Entonces, no voy a decir learned, sino learned. Eso vamos a repetir, Daniela, vamos a practicar la pronunciación. Learned. Learned. Listo, acuérdate. Si termina el verbo en una N, siempre ese ED se va a pronunciar como una D. Okay, let's continue. So we have number 2. Okay, tenemos el número 2. Vamos a seguir moviéndonos. So we have, right, eat. So again, so what is the past of eat, Daniela? 8. 8. That's right. Wait a moment. Ay, solo me salen estos. Okay, so we have another 2. Tenemos otra vez el número 2. So we have jump, skip a turn, but we are going to spin the wheel again. Vamos a girar la ruedita. 6. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we back here. Daniela, what is the past form of the verb drink? Pasado de drink. Drank. Drank. Perfect. Okay. Okay, we have 2 again. So, tenemos 2 otra vez. 1, 2. Move ahead 3 spaces. Vamos a avanzar 3 espacios. Okay. But, yeah, here we have again, learn. Vamos a otra vez a girar la ruedita 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now, the past of live, Daniela. Lived. Lived. Okay. Con T al final. Lived. Good. Now, let's spin the wheel. Vamos a girar otra vez la ruedita. We have 2.
1, 2. The verb be. El verbo be. Pasado de be. What is the past form of be? Was or were. Was and were. Perfect. Ya, muy bien, Daniela. 6 again. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caímos aquí. So it says move ahead 2 spaces. Avanza 2 espacios. So 1 and 2. Tell. What is the past of tell? You know it? Told. Told. Perfect. Okay. Now, so we have again 6. So 1, 2, 3, 4, 5. 6. Well done. Yeah, so we have finished. Okay, we have arrived. Entonces ya llegamos a la meta. Muy bien, Daniela. ¿Listo? Entonces, ¿ves cómo funciona lo de los verbos, Daniela? ¿Listo? O sea, en el pasado tenemos que reconocer o diferenciar los verbos que van con ed o los verbos irregulares, los verbos que cambian. ¿Listo? Ahí no hay de otra sino aprendernos los verbos. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienes alguna duda? Sí, todavía no entiendo muy bien cuando se repite eso que me decías de consonante, vocal, consonante. Ah, bueno, para la regla de la pronunciación, de la escritura de los verbos regulares. Listo. Resulta que ahí tenemos unas reglas como de ortografía, ¿cierto? Que es la que tú dices que no entiendes. En inglés, sí, resulta que cuando dos letras van unidas como la P y la L, la S y la T, la C y la H, la S y la H, la T y la R, ¿sí? Se cuentan como una sola consonante, ¿sí? Para nosotros en español una consonante es solo la P, solo la L, ¿cierto? Pero en inglés, por ejemplo, sí, como en el verbo plan o el verbo stop, la P y la L cuentan como una sola consonante, ¿cierto? Según, digamos, las reglas de escritura para los verbos regulares, que son los que le agregamos ed, cuando los verbos están compuestos por una consonante, una vocal y una consonante, se duplica la última letra, ¿sí? El verbo plan, si tú lo ves, como te decía, la P y la L contarían como una sola consonante, ¿cierto? Luego sigue la A, que es una vocal, ¿cierto? Y la N, que es otra consonante. Entonces, en este caso, el verbo plan cumple con esta regla. Entonces, tenemos que duplicar la N y agregarle la D. Lo mismo con el verbo stop, ¿cierto? La S y la T cuentan como una sola consonante. Luego sigue la O, que es una vocal. Y luego sigue una P, que es otra consonante. Entonces, ¿qué hago? Duplicar esa última P y agregarle ed. ¿Sí? Es una regla de escritura, de ortografía para los verbos regulares. ¿Sí está más claro, Daniela? Daniela. Sí, ahora sí. Ok, listo. We are going to practice. Ahora sí vamos a practicar ya después de que hicimos los jueguitos y recordamos algunos verbos. Daniela, you're going to talk about yourself. Daniela y los chicos que están en casa también van a tratar de hacer todos también este ejercicio. Okay? So, Daniela, you're going to answer this. What did you do on your last vacations? You're going to talk about the activities that you did on your last vacations. Entonces, Daniela, entonces vas a decirme 5 cosas, 5 cositas chiquitas que hiciste en tus últimas vacaciones. Puedes usar los verbos que vimos en clase, ¿listo? Los que vimos en la historia, donde fuiste, ¿sí? ¿Qué hiciste? ¿Qué comiste? ¿Qué deporte practicaste? ¿Listo? 5 cositas que hayas hecho en vacaciones. Las vacations in Villeta. Ok, Daniela, espera, damos una por una. Entonces, como diga, yo fui a Villeta. ¿Cuál es el pasado del verbo go? ¿Te acuerdas? Que salió por acá en la historia. Como diga, yo fui a Villeta. ¿Te acuerdas? I went, muy bien. Entonces, ahora sí, como quería, yo fui a Villeta. I went
to Villeta. I went to Villeta. Well done. Muy bien, Daniela. Continue. And ate rice with chicken. Well done. Muy bien. I did sleeping and dancing. Okay, I, acuérdate el pasado del verbo dance. ¿Listo? Ese es regular. Entonces le agrego una ed. Entonces, ¿cómo diría? Yo bailé I danced. I danced. Okay. What else? ¿Algo más que recuerdes? Heard music. Okay, and I listened, escuché, I listened to music. Okay, I listened to music. Well done, Daniela. Muy bien, Daniela. Okay, do you have any question about the simple past tense? Here you need to study the verbs. That's the clue to understand this topic. Aquí, digamos, la única, digamos, clave para manejar el pasado es aprendernos los verbos. ¿Listo? Tienes que estudiar los verbos irregulares. Entonces, tú te aprendes los verbos irregulares y ya sabes por descarte cuáles no le tenemos que agregar, cuáles no cambian y cuáles ya si les agrego ed. ¿Listo? Esa es como la clave del pasado, digamos en la forma afirmativa. ¿Tienes alguna duda? Si está claro este tema. Sí, profe. Okay, Daniela. There is another topic that you need to study. Hay otro tema que no te quede claro de los que estás viendo. Okay, Daniela. So thank you for coming. Gracias por venir, Daniela. Okay. See you next class. So please try to practice the verbs in the units number 3 and 4. Vamos a practicar todos estos verbos en pasado en las unidades 3 y 4 que estás realizando. ¿Listo? Recuerda que tenemos plazo hasta este domingo para realizar esas actividades. And I will be waiting for you next class. Y estaré esperándote en la próxima clase de repaso. Okay, so thank you for coming, Daniela. Bye bye.